¿Qué tal? Feliz lunes. Les saluda el doctor Melvin Ned Ayala Calero a hablarles sobre el trastorno de ansiedad generalizado, la clase correspondiente a este día. Vamos a comenzar definiendo qué es la ansiedad. La ansiedad es una emoción básica del ser humano. Es un síntoma presente en la mayoría de los trastornos psiquiátricos, como lo vamos a ver a continuación. Es un síntoma frecuente en muchos cuadros médicos también, derivado de la misma incertidumbre que nos produce la enfermedad. Y en los trastornos de ansiedad es la sintomatología predominante. El concepto de ansiedad normal, la cual nos ayuda a realizar todas las actividades que nosotros tenemos y nos pone con algún grado de alerta. Está también la de ansiedad patológica, en la cual pues en lugar de ayudarnos a realizar nuestras actividades nos paralizan o nos imposibilitan de hacerlo. Los síntomas psicológicos y físicos de la ansiedad también están presentes y lo vamos a ver como en el desarrollo de la clase. Entonces también hay que mencionar de que la ansiedad es igual a la angustia. Incluso el término de angustia es un poquito más descriptivo en cuanto a lo que nos sucede cuando estamos vivenciando este problema. Veamos las definiciones de ansiedad. Spielberger en 1972 nos dice que es un estado emocional displacentero caracterizado por sentimientos subjetivos de tensión, aprensión o preocupación y activación del sistema nervioso autónomo, que es la que da el mayor grado de síntomas de la enfermedad. La Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, en 1975, nos dice que la define como aprensión, tensión o dificultad que surge por la anticipación de un peligro cuya fuente es desconocida. El DSM-4 en su revisión del 2001 nos dice que es la anticipación aprensiva de un futuro peligro o adversidad, acompañada por un sentimiento de disforia o síntomas somáticos de tensión. El foco del peligro anticipado puede ser interno o externo. Collins nos dice que la ansiedad es un estado de dificultad o tensión, causado por la aprensión de posibles infortunios, peligros y preocupaciones. Desde la perspectiva evolutiva, se dice que se le puede definir como un estado displacentero o aversivo que tiene una significación biológica, lo cual es la detección rápida de signos incipientes de peligro, lo que posee un valor considerable de supervivencia. Hablemos sobre la evolución histórica de los trastornos de ansiedad. Entonces acá preferiría de que se centren en los cuadritos amarillos que están a su izquierda, en la cual nos menciona que Freud en 1926 ya nos hablaba de genéricamente las neurosis de angustia. El DSM-3 nos dice en su momento que lo define ya como un trastorno de ansiedad general y trastorno de pánico. El DSM-3 en su revisión nos dice también con los mismos términos, trastorno de ansiedad general, trastorno de pánico con o sin agorafobia, introduciendo el término de agorafobia, que como ustedes bien saben es el temor a las multitudes o a las grandes cantidades de gente. El DSM-4 en 1994 siempre lo define como trastorno de ansiedad general, trastorno de pánico con o sin agorafobia. La clasificación de los trastornos de ansiedad según el DSM-4 es el siguiente. Los trastornos de ansiedad pueden ser el trastorno de pánico sin agorafobia, el trastorno de pánico con agorafobia, la agorafobia sin historia de trastorno de pánico, la fobia específica, la fobia social o trastorno de ansiedad social, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, el trastorno de ansiedad generalizada, que es el tema de esta clase en sí,
el trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, el trastorno de ansiedad no especificado. Aquí cabe la acotación, ¿no?, que trastorno de ansiedad es un síndrome, el cual se menciona en esta diapositiva, están todos estos trastornos, el de pánico sin agorafobia, de pánico con agorafobia, las fobias, los trastornos obsesivos compulsivos, el estrés postraumático, el estrés agudo y el que estamos viendo en esta ocasión, el trastorno de ansiedad generalizada, que es solo un tipo de trastorno de ansiedad que pareciera ser el mismo, pero no lo es, sino que tiene el término de generalizada, lo que hace diferente la patología a todas las demás que están ahí. Entonces, como primer punto de acotación, les tengo que mencionar de que el trastorno de ansiedad son todos estos. El trastorno de ansiedad generalizada es un tipo de los trastornos de ansiedad. La comorbilidad de los trastornos de ansiedad, pues hay que mencionar de que junto con el trastorno de ansiedad pueden presentarse otro tipo de trastornos que van a incrementar la ansiedad que nosotros en algún momento podamos estar detectando en el paciente. Y estas comorbilidades pueden ser, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, y dentro de los cuales mencionamos el trastorno de personalidad por evitación, que la ansiedad viene producto precisamente de evitar situaciones con las demás personas. El trastorno de personalidad por dependencia, en la cual la persona, por utilizar el mismo término, depende de la gente para poder realizar todas sus acciones, y el hecho de no tener a una persona cercana, pues puede hacerlo de que entre en angustia. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que la misma rigidez, la misma cuadriculatura que tiene su pensamiento hace de que entre en ansiedad cuando algo se le sale de las manos o no le sale en lo que tiene previsto. Los trastornos adaptativos, que como ustedes lo van a ver en la materia, son trastornos que la característica principal es adaptarse a una situación extraordinaria, generalmente duran poco tiempo, pero durante el transcurso de este poco tiempo puede generarnos ansiedad. Los trastornos adaptativos, entre los cuales se encuentran los siguientes: trastorno con estado de ánimo depresivo, con ansiedad, y mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo, y con trastornos del comportamiento. Los trastornos del estado de ánimo, como un trastorno depresivo mayor episodio único, trastorno depresivo mayor recidivante, el trastorno distímico y otros más. La epidemiología, aquí tenemos dos datos. La prevalencia en Chile viene siendo del 12.6. La prevalencia en Estados Unidos, 14.6. Esto es un indicativo para mencionarles de que generalmente la prevalencia, o sea, los nuevos casos de trastorno de ansiedad, por lo menos a nivel americano, están rondando entre los 12 y los 14 o 15 por año. La razón del padecimiento, pues se mira de que es más frecuente en la mujer que en el hombre, en una proporción del 3.1. En la edad de inicio principalmente es a nivel de adolescencia y adultez joven. O sea, podemos determinar que una persona mayor pues ha sido ansioso probablemente desde que estaba en el colegio o estaba en la escuela, por decirles algo. La fobia social presente en el 13.3, la fobia simple en el 11.3, el trastorno de estrés postraumático en el 7.8, la agorafobia con o sin pánico en el 5.3, el trastorno de ansiedad generalizada en el 5.1, el trastorno de pánico en el 3.5, el trastorno obsesivo compulsivo en el 2.5. Ahora vamos a hablar sobre el tema que es el trastorno de ansiedad generalizado o trastorno generalizado de ansiedad. Vamos a ver la definición, la descripción del cuadro clínico, la comorbilidad, el diagnóstico
el tratamiento. La definición es: el trastorno de ansiedad generalizado es la preocupación y ansiedad crónicas y exageradas en relación a la vida cotidiana. Todos nos preocupamos por ciertos momentos, pero las personas con trastorno de ansiedad generalizada nunca logran relajarse y en general esperan siempre lo peor. Con frecuencia, la preocupación no está dirigida a nada en particular y en cambio, cada situación del día nos provoca tensión y ansiedad. Es gente que anda tensa todo el día, no solo en un momento específico o por una circunstancia, sino que es gente que está permanentemente tensa durante las 24 horas del día. Se preocupan excesivamente por la familia, por el trabajo, por el dinero y la salud. La preocupación es tal que interfiere en su capacidad de vivir la vida. La ansiedad es tal que puede avanzar hasta el punto de preocupación por preocuparse. Criterio diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada según el DSM-4. Ansiedad y preocupación excesiva la mayor parte de los días durante por lo menos 6 meses acerca de diversos eventos o actividades. Al sujeto le resulta difícil controlar su preocupación. La ansiedad y preocupación se relaciona con 3 o más de los siguientes síntomas: inquietud o impaciencia, agotamiento, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, alteración del sueño. El foco de la ansiedad y la preocupación no se confina a las características de un trastorno del eje 1. La ansiedad, preocupación o síntomas físicos pueden malestar significativo o deterioro social, laboral o en áreas funcionales importantes. La alteración no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una enfermedad médica y no ocurre solo durante el trastorno anímico, psicótico o generalizado del desarrollo. Entonces ustedes miran en la ilustración, van a ver a una persona sumamente tensa, preocupada, pero no solamente, digamos, por el trabajo, ni solamente en horas laborales, sino que la ansiedad se manifiesta en todo el trayecto de su vida. Y eso hace de que la persona no sea o comience a perder la funcionalidad en su trabajo, en su colegio, en su universidad, y eso produce gran deterioro porque no permite que la persona viva su vida con intensidad. Generalmente eso es lo que llama la atención a la persona cuando la está sufriendo y trate de buscar ayuda. En un principio se puede buscar la ayuda psicológica, la cual puede ser importante en el sentido de que el psicólogo puede ayudarle a utilizar los mecanismos que él pues, pueda tener en mente para bajar esa ansiedad por medio de técnicas de relajación, de desenfocalización de los problemas, etcétera. Pero hay situaciones en las cuales el paciente necesita psicofármacos para disminuir esta ansiedad y mientras la persona se ayuda a sí mismo por medio de cambios de hábitos, como por ejemplo el hacer ejercicio, el dormir adecuadamente, el alejar algún tipo de actividades nocivas como el fumar, el tomar, etcétera, pueden hacer de que la persona pueda recuperar su salud con la medicina en un principio, pero luego hay que irla quitando hasta que la persona se identifique como una persona ansiosa y trate de ejercer un rol más activo en la cura de su problema. Los factores del riesgo del trastorno de ansiedad general. Primero, miembro de la familia con trastorno de ansiedad. Esto nos dice de que el trastorno de ansiedad general en cierta forma puede ser heredado, porque recuerden de que puede ir codificado tanto a nivel genético y también por el hecho de que nosotros como hijos de nuestros padres pues podemos incorporar dentro de nosotros ciertas actitudes ansiosas de nuestros papás y eso dar origen al problema.
Exposición a largo plazo de abusos o a la pobreza o a la violencia. Pues este texto pues se explica por sí mismo. Una persona que esté en un entorno peligroso, en un entorno con dificultades para la movilización, por ejemplo, puede hacer de que desarrolle el trastorno de ansiedad por el solo hecho de vivir en este ambiente nocivo. La baja autoestima, la baja capacidad que tiene el ser humano en creer en sí mismo, pues puede hacer en algún momento hacer pensar a la persona de que no es capaz de resolver los problemas que se le van a presentar y contribuir a la ansiedad. La capacidad eficiente de enfrentar los problemas. Eso sea porque nuestros padres no nos enseñaron a salir de los problemas, a afrontar los problemas principalmente, hace de que la persona pues pase durante toda su vida con gran inseguridad de lo que pueda pasar y si lo va a poder resolver o no lo va a poder resolver. El sexo femenino se menciona, como anteriormente lo mencionábamos, del 3 a 1 en relación con el hombre. Pues yo diría que en parte la existencia de esto como riesgo es principalmente porque tenemos que aceptar que el rol femenino pues conlleva pues un poco más de dificultades en el sentido de que la adaptación por el hecho de la parte cultural, que en ciertos momentos algún tipo de sociedad puede ser tendiente a ser más machista, hacen de que la mujer pues tenga que incluso a realizar un doble trabajo para adaptarse a los mismos. Descripción clínica. Tensión motora. Estamos viendo en este momento por la diapositiva a una persona con un trastorno de ansiedad general. Vamos a ver la tensión motora. Hay hipertonicidad de la musculatura estriada, lo podemos ver fácilmente porque la persona va a mostrar tensión principalmente en el área del cuello y en el área de los brazos, o puede estar moviendo sus manos y pies de forma no congruente. Hay una expectación ansiosa, hay la presencia de preocupaciones irreales y excesivas. Hay un apremio psíquico, que es una tendencia a actuar a veces sin ningún objetivo. Hay temor e incertidumbre con respecto al futuro. Gente que pasa pensando qué voy a estar haciendo yo mañana a esta hora o qué es lo que va a pasar en el mundo, etcétera, etcétera. Hacen de que la persona pues pase con esta expectación ansiosa. Estado de hipervigilancia. Esto significa de que vamos a obtener una conducta de lo que se llama centinela, que vamos a estar siempre pensando en que alguien nos puede hacer daño, vamos a estar pensando en que algo malo va a salir y hay una hiperrespuesta a los estímulos. Esto significa de que en algún momento la respuesta a un estímulo dado va a ser excesiva y va a conllevar algún tipo incluso de daño en nosotros mismos por alguna lesión o alguna situación conexa, no solo a nosotros, sino que a la gente que nos pueda estar acompañando. Hay también hiperactividad autonómica. Esto es lo que se presenta cuando el paciente llega a los hospitales, donde vamos a ver síntomas cardiovasculares. La persona frecuentemente va a tener episodios de taquicardia o sensación de que se siente el latido del corazón, que ya de por sí es la definición de taquicardia. Va a haber también síntomas digestivos. La gente que tiene trastorno de ansiedad generalizada puede tender a tener malas digestiones, a tener problemas gástricos como problemas de, de estreñimiento, problemas de diarreas o problemas de colon irritable. Anteriormente ustedes pueden conocer este término como colitis nerviosa. Va a haber también síntomas respiratorios. La gente incluso puede sentir la falta de aire dentro de su vida, de su diario vivir. Va a tener también síntomas del sueño. La persona pues
puede tener varias variedades, como desde dormir poco o hasta de dormir aún por cantidad de tiempo, pero con un sueño insuficiente, que al día siguiente se puede sentir cansado y falto de energía. Y en otros síntomas que entran, por ejemplo, los problemas de dolores de cabeza, de dolores de espalda, los cuales vienen generalmente derivados de la tensión muscular que, como todo el engranaje del cuerpo, hace de que le tire la tensión hacia los músculos cervicales y eso nos puede producir algún tipo de dolor de cabeza y por la misma lógica también producirnos dolor en la espalda o a nivel cervical. Síndrome de hiperactivación del sistema nervioso autónomo en cuadros angustiosos. Va a haber síntomas cardiovasculares, incluso la gente puede pensar de que va a sufrir un ataque del corazón porque tiene opresión precordial, va a sentir palpitaciones, va a tener también, aparte de la opresión, que es un tipo de peso sobre el pecho, puede tener dolor precordial. Hay también hiperestesia precordial, o sea, significa de que vamos a sentir una especie de dolor en el área del precordio. Hay pulsaciones vasculares, hay taquicardia, también incluso según las palpitaciones pueden estar presentes, puede existir algún tipo de arritmias. También van a haber síntomas digestivos como diarrea, como les mencionaba, una diarrea tensional y explosiva. Hay alteraciones del apetito, la gente puede tener dos variantes, o comer excesivamente por la misma ansiedad, o dejar de comer porque la ansiedad no le permite hacerlo, cualquiera de las dos situaciones. Hay una sensación permanente de sequedad bucal, hay una dolor o presión epigástrica, o sea, en el estómago, dolores abdominales de tipo cólico, como lo mencionaba en la colitis nerviosa, o mejor llamado colon irritable. Y esto hace, obviamente, que la persona se preocupe, pero como es una persona ansiosa, pues no va a asociar la ansiedad que ha permanecido en él durante el tiempo precedente, sino que va a pensar que tiene una enfermedad rara, que tiene leucemia, que tiene cáncer, que tiene, por ejemplo, algún problema del corazón o algún problema de algún tumor cerebral o en otra parte del cuerpo, antes de pensar que el origen de su enfermedad es la ansiedad. De hecho, esto es una de las consultas que se presentan frecuentemente en el área de salud mental. La persona ha consultado diferentes profesionales de la salud, entre neurólogos, gastroenterólogos, oncólogos, etcétera, por algunos de los síntomas que hemos mencionado anteriormente. El médico pues le deja los exámenes básicos como electrocardiograma, algún tipo de examen de química sanguínea, incluso se le deja tomografía axial computarizada o TAC, y en todos estos exámenes el denominador común es de que salen normales. Aquí es donde entra el colega, el médico que lo ha visto en ese momento, y echa en deber de que no es ninguna dolencia física, sino que es una, por llamar, dolencia emocional, y generalmente lo que hace es tratar de manejar su problema o derivarlo al psiquiatra para que pueda continuar con el tratamiento, dado que no está dentro de su accionar como profesional. Los síntomas respiratorios pueden presentarse con disnea o taquipnea, que es la rápida respiración, la respiración irregular, la opresión torácica difusa. Los síntomas en el sueño pueden presentar pesadillas de contenido angustioso. Esto significa de que la persona cuando está durmiendo
no se dedica a autorrepararse, como es el objetivo del sueño, sino que su cerebro está en constante funcionamiento, recordando o procesando toda la información negativa que tiene durante todo el día. Y eso hace de que la persona pues tienda más a pensar en cosas negativas, y eso se traduce también en pesadillas y también en otras circunstancias como los movimientos rápidos en los pies, etcétera. Hay insomnio de conciliación, a la persona le cuesta dormirse y generalmente tiene un despertar a media madrugada. Hay un sueño liviano y sobresaltado que podemos despertar en cualquier momento por el más mínimo ruido. Y entre los otros síntomas, pues vamos a presentar manos frías y sudoración, lo que habíamos mencionado de que vamos a tener una boca seca. Hay una sensación de inestabilidad y mareo. La persona puede sentir de que se puede ir de un lado o de otro cuando camina. Puede tener dificultades, por ejemplo, al manejar. Cuando va manejando, pues puede sentir algún episodio de mareo, y eso puede dificultar el hecho de conducir un vehículo. Hay parestesias, o sea, de que hay adormecimiento de brazos, de pies o de ambas, que hacen de que la persona se preocupe más y, como les mencionaba, pues llegue a pensar de que tiene algún tipo de enfermedad neurológica, que consulte con el neurólogo pues le deja los exámenes respectivos y se demuestra de que no es ninguna patología neurológica. Puede haber poliacuria, o sea que la persona va a cada rato a hacer pipí. Hay una sensación de nudo en la garganta o de opresión entre la tráquea y el pecho. Hay enrojecimiento o palidez faciales, lo cual significa de que esta persona está listo para una reacción de alerta permanente, que hace que obviamente pues el cuerpo esté como trabajando a más del 100% durante la mayor parte del día, incluso como lo mencionábamos durante la noche también. Hay una sensación fácil de fatiga o lipotimia, ya que hay un momento en el que el cuerpo se cansa de estar alerta todo el tiempo y comienza a pasar su factura. Incluso la gente puede tender a desmayarse en casos severos. La comorbilidad, el 74.6% de personas o de pacientes con trastorno de ansiedad generalizado tienen un trastorno psiquiátrico en comorbilidad. Puede estar deprimida, puede tener un trastorno depresivo mayor, pueden tener una fobia social, que es el miedo a hablar en público o a mantenerse en un lugar público con gente. Puede tener una fobia específica, como por ejemplo fobia específica a espacios cerrados, a espacios abiertos. Puede tener fobia, por ejemplo, a las alturas, a viajar, a los ascensores, animales de cualquier tipo, etcétera. Puede haber también los trastornos de pánico, que son periodos en los cuales la intensidad de los síntomas neurovegetativos alcanzan su clímax, y la persona puede sentir momentáneamente, cuando hablo de momentáneamente me refiero entre 10 o 20 minutos, en las cuales la persona puede tener la sensación de que se va a desmayar, que se va a volver loco, que todo se le pone negro o que todo se le pone blanco, que va a caer con algún episodio de infarto o de muerte súbita, y en el cual la persona pues se paraliza, y según está descrito y lo hablan los mismos pacientes, es la sensación angustiosa por excelencia, que hace que finalmente la gente consulte con un profesional y pueda de alguna forma expresar lo que en un principio le costaba hacer, que es que tiene algún tipo de problema de trastorno de ansiedad general. Y la comorbilidad es frecuente también con el abuso del alcohol. Mucha gente utiliza el medio del alcohol para reducir su estrés, su ansiedad diaria, y eso hace pues obviamente que ya no sea un problema, sino que sean dos,
porque aparte del problema de ansiedad, pues se puede dar también la dependencia del alcohol para realizar actividades. De hecho, es una práctica frecuente el hecho de que mucha gente, para tomar valor, para realizar algún tipo de acción o algún tipo de actividad que sabe de que lo va a poner incómodo, pues toma 1 o 2 tragos de alcohol para, entre comillas, desinhibirse y darse valor. Pero cuando se hace de una forma continua, entonces ya eso no es lo adecuado y ya tiene que llamar la atención de la familia o de la misma persona. También la comorbilidad de los trastornos de ansiedad es que mucha gente trata de utilizar las drogas en general para mantenerse activo y mantenerse concentrado ante un episodio de permanente ansiedad durante las 24 horas del día, que hace de que no sea funcional en su trabajo, por ejemplo. Y mucha gente que tiene el trastorno de ansiedad general no consulta, pero para mantenerse activo y reducir un poco la ansiedad puede utilizar algún tipo de droga. La distimia es una enfermedad afectiva en la cual pues la persona pues dentro de los parámetros de una vida pues permanece más triste que normal o alegre. Entonces las personas que tienen distimia pues son aquellas de que pierden el interés en la vida y pasan siempre enfocados en las partes negativas. El trastorno obsesivo compulsivo, como ustedes lo han visto en sus respectivas clases, aquel en la cual pues hay patrones de conductas rígidas y de compulsiones, las cuales se utilizan para reducir la ansiedad producto del mismo factor obsesivo. Diagnósticos diferenciales con otros trastornos de ansiedad, pues habíamos mencionado alrededor de 8 a 10 trastornos de ansiedad, pues el trastorno de ansiedad general les mencionaba que solamente es uno de los 10 que están descritos en la clase, ¿no? Entonces hay que descartar los otros factores de ansiedad como el trastorno de estrés postraumático, como los trastornos adaptativos, como los trastornos de ansiedad mixto depresivo ansioso, que en el fondo son depresiones, y antes de hacer el diagnóstico de trastorno de ansiedad general tenemos que descartar si pertenece más a la ansiedad general o a otro tipo de hermanitas, por así decirlo. La depresión, la distimia, el abuso de sustancias y abstinencia, que también nos puede dar ansiedad, las enfermedades médicas, pues claro, el hecho de estar enfermo, de tener algún tipo de patología, pues nos va a llenar de ansiedad y eso es precisamente debido a la enfermedad y no como a una etiología per se. Enfermedades médicas que pueden causar trastornos de ansiedad, lo cual es importante. Cuando ustedes miran a una persona con algún tipo de características que ustedes pueden identificar como un trastorno de ansiedad, pues lo mejor es que antes tengamos que descartar otro tipo de patologías médicas que efectivamente dan ansiedad, pero se resuelven con el tratamiento de la patología base y no con el tratamiento de trastorno de ansiedad. Por ejemplo, el hipertiroidismo se va a resolver pues tomando drogas eutimizantes, no dándole medicamentos para controlar la ansiedad. El feocromocitoma, la hipoglicemia también nos puede dar episodios de ansiedad y en muchas ocasiones pueden disfrazar los trastornos de ansiedad cuando el problema es un bajón de azúcar. El hipoparatiroidismo, las cardiopatías, los vértigos centrales o periféricos, las crisis comiciales o parciales complejas, los tóxicos y fármacos y otras enfermedades como por ejemplo la enfermedad de Cushing, la porfiria aguda intermitentes, la acidosis metabólica, el síndrome carcinoide, la hipoxia, el asma, las apneas del sueño, la enfermedad de Wilson, enfermedades por vitamina B12, enfermedades desmielinizantes, intoxicaciones por metales pesados. Y eso significa que en resumidas cuentas, un paciente ansioso tiene que ser evaluado primero tomando en cuenta cómo están sus parámetros físicos vitales.
y determinar si es una enfermedad la que le está produciendo la ansiedad, y esto hace de que haya que tratar la enfermedad base y no la ansiedad primero. Pero si todos los exámenes, pruebas, diagnósticas, etcétera, salen negativas, entonces habría que pensar en un trastorno de ansiedad general. De hecho, se menciona de que no es conveniente determinar que una persona tiene un trastorno de ansiedad si no se ha descartado un origen médico antes de hacer el diagnóstico de ansioso. En el tratamiento, pues, como les mencionaba, la psicoeducación, tratar de corregir algún tipo de situaciones en las cuales las personas pueden estar volviéndose ansiosos, tratar de ayudarles, como les mencionaba anteriormente, para que duerman adecuadamente, para que hagan algún tipo de ejercicio, actividad física, actividad recreativa, que ayude a disipar la ansiedad. La farmacoterapia, la cual pues no va a estar indicada en todos los casos, sino que solamente en aquellos casos en que la intensidad de los síntomas es tal que produce un deterioro o una objetiva disminución, de la actividad principal del paciente, ¿no? Entonces se tiene que utilizar siempre como una ayuda, no como un método en el cual tengamos que caer. Cuando estamos utilizando psicofármacos, también estamos trabajando en la salud mental a otros niveles. Y pues puede ser de que la persona pues no necesite en algún momento la medicina, sino que mantener su estilo de vida adecuado. En la farmacoterapia pues se puede utilizar la buspirona, las benzodiazepinas, los beta bloqueadores como el atenolol, el propanolol para reducir las palpitaciones, los antidepresivos, los que son también en muchas ocasiones antiansiosos. La terapia cognitiva conductual se refiere sobre todo al hecho de que tenemos que lograr que la persona no enfoque toda su vida en sus miedos, sino que también pueda enfocar en sus momentos alegres y disfrutar de toda la variedad que tenemos en la vida, no solamente en el lado negativo. Tiene que haber una reestructuración cognitiva, que es precisamente lo que les mencionaba, el tratar de hacer un balance en las cosas positivas y negativas. Las técnicas de relajación, como les mencionaba, que pueden ser enseñadas tanto por el psicólogo como por el psiquiatra. Las técnicas de exposición, que muchas veces pues lo que hacen es de que nosotros le perdemos el miedo a lo que en un principio nos causaba el problema. Por ejemplo, si le tenemos miedo a subir en un ascensor, pues de alguna forma pues irnos desensibilizando al ascensor como miedo, como originante del miedo o la ansiedad, y irlo introduciendo en nuestra vida diaria de forma que le perdamos todo tipo de aversión. Recomendaciones: sospechar un trastorno ansioso o depresivo en un paciente que presenta síntomas vagos sin una aparente base orgánica. La importancia de precisar si las quejas del paciente reflejan una enfermedad médica general con repercusiones psicológicas o un problema psicológico con consecuencias físicas. Efectuar un diagnóstico precoz de escuchar, preguntar, evaluar e informar. Solicitar exámenes complementarios solo si son necesarios. Indicar terapias apropiadas como los IRS, solo o combinado con benzodiazepinas. Referir al psiquiatra cuando el caso lo amerita. Criterios para derivar al nivel secundario: cuando tengamos dudas, cuando hay diagnósticos en comorbilidad de difícil manejo, cuando hay necesidad de intervenir con tratamientos complementarios y o más complejos. Y esto es la clase de hoy. Les ponía ahí un caso clínico, el cual pues como van a tener acceso a la clase, pues pueden tener la oportunidad de leerlo tranquilamente para referir algún tipo de duda en el foro respectivo. Las conclusiones: primero, que es una condición altamente prevalente, o sea que se presenta con mucha frecuencia. Evoluciona con alta
tasa de cronicidad y recurrencia y a menudo se agrava durante los periodos de estrés. Los pacientes que le padecen refieren que toda su vida han sido ansiosos y nerviosos. O sea que hay que investigar el origen de la ansiedad en el tiempo cronológico. Más del 50% de los pacientes que reportan su enfermedad se inició en la infancia o en la adolescencia. Tiene una alta tasa de comorbilidad. Requiere hacerse un diagnóstico diferencial con una alta gama de condiciones psiquiátricas y médicas. Y en las atenciones primarias, los pacientes con trastorno de ansiedad general concurren frecuentemente y de manera reiterada con síntomas físicos sin obtener un diagnóstico adecuado. Agradeciéndoles al desarrollo de la clase, me despido hasta la próxima.